Bueno, ahora arrancamos con la conferencia para todas las sedes de la diplomatura. Recuerden que esta diplomatura está coordinada por Pucará, por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María. Saludamos a Vialet Macé en Valle Punilla, Córdoba, a la Universidad Nacional de Avellaneda, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional del Nordeste, al INTA, a la Red de Comunicadores de Mercosur por su dictado en Corrientes, a la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñiel en Goya, Corrientes también, a la Universidad Nacional de Posadas, a la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y a nosotros mismos en esta sede de la UBA. También agradecemos a la Defensoría del Público por la participación en esta diplomatura. Esta es la tercera clase y hoy nos acompañan el licenciado Néstor Picone y el licenciado Gustavo Bulla. Los presento y luego les cedo la palabra y yo me voy de acá. Néstor Picón es licenciado en Psicología, periodista, especialista en la ley de medios, trabajó arduamente en todo lo que fue el proceso por la coalición de una radiodifusión democrática previo a la promulgación de la ley. Es asesor de la vicepresidencia del Consejo Federal Audiovisual, profesor en el Instituto Mariano Echegaray de la ciudad de Vita, integra desde 2004, trabaja en la coalición e integra su Mesa Nacional de Coordinación. Como dirigente sindical integró los gremios de prensa de CABA, de la Unión, la UTBA. Participó en el movimiento obrero como secretario de comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos durante 9 años y en la fundación de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Comunicación Social, COSITMECOS. Como periodista fue gerente de noticias de Radio Nacional, coordinador de contenidos del Sistema Nacional de Medios Públicos. Y fue el director argentino de Telesur en Caracas, Venezuela. Gustavo Bulla es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, es el secretario de Gestión de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor e investigador en Políticas de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y fue director nacional de Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual del AFCA durante todo el proceso y toda la gestión de Gabriel Mariotto. Sin más, los dejo con Néstor Picone, que les contará de qué va a hablar, y yo me retiro. Bueno, buenos días a todos y a todas, y a toda esa enorme lista de Entre Ríos, Río Negro, Córdoba, Corrientes, Misiones, Bahía Blanca, que me da muchísima emoción poder llegar a todos esos lugares. Espero que sea cierto, que no estén viendo, qué sé yo, uno ve la camarita acá. Pero bueno, la verdad que felicitaciones a los compañeros del Pucará que inventaron esto hace unos años, y un tipo ahí que labura como loco, que no sé si todos ustedes conocen, que es Juan Montes. Y este es el más bonito que saca la Defensoría del Público. Les recomiendo este porque tiene muchos apuntes. Pero digo, lo que quiero mostrar de la ley, y voy a tratar de no ser aburrido porque realmente esto no es la historia que yo quiero contar, nada tiene que ver con lo académico, o muy poco tiene que ver con lo académico y mucho con lo social. Digo, es una ley hecha desde abajo hacia arriba, y esto no es una demagogia ni nada que se le parezca. Cuando ustedes ven las anotaciones que tiene cada artículo tiene, esto lo hizo fulano, o la asociación de tal lugar de Mendoza, o la otra de los ciegos de no sé dónde, los sordos de acá, bueno, y eso es lo más rico que tiene la ley. Ahora, para llegar a ese lugar, hubo que recorrer un largo camino, y en el marco del kirchnerismo, entre 2003, que fundamos la coalición sobre fines de 2003 y comienzo de 2004, hasta el 2008, yo trabajaba en Secretaría de Medios, y
trabajábamos con Albistur, le mandamos mensajes permanentemente a Kirchner y nos atendía Parrilli a la coalición, que era la que hizo los 21 puntos, que nos pusimos de acuerdo en ver cómo el kirchnerismo hacía una ley de medios, creíamos que el kirchnerismo lo podía hacer. Néstor Kirchner decía, no está en agenda, no está en agenda, no está en agenda, pero nosotros confiábamos que ese presidente que se peleaba en el atril con todos los medios, algún día se iba a decir, no, esta pelea no alcanza, va a haber que dar una pelea más grande. Y con la 125 se dio esa pelea más grande. Después en las preguntas, si algo de lo que digo no está en código, me avisan, pero no, lo de la 125 todo el mundo se acordará, la pelea con el campo, ahí empezó la pantalla partida y el gobierno, la política se dio cuenta que estaba acorralado en el poder de los medios, atados al dispositivo técnico económico internacional que tienen los grandes medios de comunicación que te condicionan toda la política si vos te corres un cachito de lo que ellos pretenden que debe ser la línea político-económica de un país. Bueno, finalmente esta coalición que nace en 2003-2004 hace conexión con la política, con el gobierno, y ahí se irradia todo un debate que se profundiza, que nosotros vinimos haciendo entre 2003 y 2008, recorriendo el país, viendo asociaciones, viendo radios comunitarias, pueblos originarios, bueno, montones de discusiones que no tenían este escenario ni loco. Yo he dado charlas para 5, he dado charlas en capillas de iglesias, en sacristía, en cualquier lado, de gente que le interesaba, pero era muy poca gente que le interesaba el tema de la ley de medios, el tema de la comunicación, y realmente cuando lo toma en el año 2008 y se convierte en política de Estado, y esto hay que reconocérselo a Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella dice, vamos por la ley, convoca a todos, a Clarín, convocó a todos, a nosotros, los únicos que teníamos algo éramos nosotros, la coalición, con 21 puntos que después se desarrollaron, esos 21 puntos son estos. La ley de medios. Y eso es espectacular. Yo tengo más de 60 años y haber llegado a un gobierno que finalmente, una lucha que se construyó con tanto tiempo, corona en una ley y que esa ley respete lo que cada uno planteó, es espectacular. Yo digo, para mí, que en los 70 luchaba por el socialismo nacional, esto es como haber logrado el socialismo nacional, con todas las diferencias que esto tiene. Pero lo que me interesa charlar, es un poco la historia de la ley muy brevemente. Después Gustavo Bulla, que él en esa época, mientras nosotros recorríamos el país, ellos se atrincheraban bien en el Confer y de ahí impulsaban todas estas cuestiones que ya veníamos discutiendo en distintos foros, encuentros como estos, pero ni loco llegaban a la mitad de este público, o sea que eran 4 o 5 personas y decíamos, che, tenemos que hacer la ley, la universidad necesita esto. Bueno, ellos lograron una posición importante en el Confer con Gabriel Mariotto, y entonces todo lo que nosotros habíamos hecho desde lo social, con Farco, con Pedro Lanteri, con Néstor Busso y con un montón de gente, la decisión política de la presidenta de convertirlo en política pública, en política de Estado, hace fusión y entonces ahí nacen los foros y salimos a recorrer el país ya con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, de los gobiernos provinciales, de municipios, fue una cosa hermosísima, pero había tenido muchos años de construcción chiquita. Por eso yo rescato que esta ley nació de abajo y si quieren lo discutimos después de las 12 que dicen que hay para discutir cara a cara. Digo, pero es muy lindo y es algo que hay que celebrar, haber llegado y construido esta ley desde abajo, y que la tengamos escrita y que luchemos por su aplicación, que capaz que nos lleva el doble de años que nos costó realizarla desde los 2003 hasta el año 2008. Seguramente va a llevar el doble de años, porque esta característica de que cada sector tenga un artículo o haya inscripto un artículo dentro de la ley, significa que es multiplicidad. Y no hay funcionario, Bulla o yo, en el Confer, en el ASCA, no seríamos capaces de poner en vigencia cada una de esas cosas porque necesita del protagonismo de cada uno de esos actores. Y esto ya es una discusión de qué modelo de Estado queremos, qué modelo de sociedad queremos, donde el Estado sea la expresión de la sociedad integrada, pero no como empleado del Estado, sino como una integración entre Estado y sociedad civil. Pero lo que más me interesa contarle, espero que tener el tiempo, cuando me dicen basta yo corto,
no hay problema porque la historia sigue, así que por ahí nos encontraremos en otro momento. Lo que me interesa hoy, por lo menos mis reflexiones, es ver en qué estado está la ley, fundamentalmente porque ¿cuál es la pelea que nosotros estamos dando con la ley? Y la pelea en la Argentina tiene una característica que es luchar contra el mito fundacional de la comunicación en la Argentina. Todos ustedes sabrán el tema de 1920, Los Locos de la Azotea, Susini y todo lo demás, Wagner, Parsifal, toda esa historia la conocen. Bueno, pero esa historia construye, desde esa historia se construye una idea que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Y por eso es muy difícil su aplicación de la ley, definitivamente. La ley se mueve sobre dos pilares. Uno es la desmonopolización y la otra, la multiplicidad de voces. Desde que se aprobó la ley, desde que se promulgó la ley, el Poder Ejecutivo, el AFCA y todos los demás han sostenido una pelea muy interesante, muy profunda en el tema legal por el tema de la desmonopolización, por esta historia de la pelea con Clarín y con los monopolios. Pero la multiplicidad de voces, que es eso de que cada artículo es la expresión de un sector social, popular, sindical, de trabajadores o de lo que sea, eso para mí es la deuda más grande que tiene la ley. Algunos dirán, sí, pero si no se desmonopoliza no se puede tener la multiplicidad de voces. Todo en su medida y armoniosamente, pero todo simultáneamente. Y creo que acá, en este tema de la multiplicidad de voces, de generar nuevos medios, de alentar a que los medios chiquitos, comunitarios, cooperativos, tengan potencia, no que sean medios que tengan legalidad, ya la tienen ahora. Ya a nadie le secuestran la radio, desde que se aprobó la ley. Y eso está bárbaro. La gente se tranquilizó y dice, tengo una radio. Ahora, ¿esta radio a dónde llega? 4 manzanas, 10 manzanas. Donde me quiero extender a más de 10 manzanas, ya me choco con otra. Y ahí se armó el quilombo y se terminó la libertad de expresión y el derecho a la información de esa radio. Ahora, ¿cómo hago yo para tener una radio con una antena de 200 metros como tiene Continental? Con un equipo de 200 kilovatios como tienen algunas radios. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hace la radio madre para hacer eso? ¿Cómo hace la radio cooperativa? ¿O cómo hacemos nosotros? Yo estoy ahora con Luis Delía en Radio Rebelde. ¿Cómo hacemos? Son millones y millones de pesos para llegar a ese estándar técnico. Ni qué hablar después de entrarle a los contenidos que son los que mayoritariamente escucha la gente. Bueno, entonces vuelvo a Susini, vuelvo a Parsifal, vuelvo a Los Locos de la Azotea. Lo más rápido que puedo. A poco de andar, los muchachos de Los Locos de la Azotea dicen, che, ¿cómo sostenemos esto? Y ahí empieza la discusión. Uno dice, esto es cultura. Así que sigamos haciendo cultura, sí, pero ¿cómo hago para poner los equipos para que me escuche más gente? Necesitamos plata. ¿Cómo conseguimos la plata? La misma solución que si hago una encuesta ahora van a dar todo. Consigamos publicidad o vendamos espacio. Se diría de otra manera en esa época, pero es así. Y entonces empezaron a vender espacio y a vender publicidad para poder hacer lo que ellos quisieran. Nunca más pudieron hacer lo que ellos quisieran porque el que pone publicidad y el que compra un espacio lo hace como lo hizo Yankelevich, que fundó Radio El Mundo, después, unos años después, ¿para qué? Para vender productos. Esta era su idea. No era pelear por la cultura, era vender productos. En ese camino construyó, tomó de la cultura lo más popular. Entonces, bueno, traían a lo que la gente le gustaba y la televisión no era la misma que los mismos recursos que usa Tinelli hoy concentrados, pero son lo mismo. Deporte, box, deportistas, baile, qué sé yo, magazine. El magazine es el origen de la televisión y de la radio es el magazine. ¿Pero qué lo hacían? Para que la piba o el tipo que estaba adelante vendiera la heladera General Electric o la radio esta o el auto tal. Esa es el origen y la pelea de fondo, para mí, hoy, es esa, pelear contra la concepción comercial que tienen los medios de comunicación en la Argentina. En el año 38, Mastrini hizo un muy buen trabajo de recopilación, en el año 38 los conservadores hicieron un trabajo, dijeron, ¿cómo se sostiene los medios de comunicación? Entonces hicieron una investigación a nivel internacional. Argentina estaba atada al modelo estadounidense. ¿Qué es vender espacio y vender publicidad. En Europa
canon a la producción, la producción era estatal, canon a la venta de productos, de artefactos electrónicos para ver radio y para ver televisión. Bueno, había otro sistema y por eso era más estatal. No era más o menos democrático porque fuera estatal, ni era más o menos democrático porque fuera comercial. En ese sentido, los autoritarismos, las dictaduras, el nazismo y todo lo demás, podían manejar tranquilamente esos medios, como todo lo que es el imperialismo y todo lo demás metido de manera comercial bajo el disfraz de democracia, también lo hizo Estados Unidos y ahí apoyó dictaduras y un montón de cosas más, con un sistema comercial. Vamos del año 20, esto de Susini, los locos de la azotea, comercial. Lo del 38 fracasa, lean el libro de Mastrini, dice no, no podemos hacer nada. Ellos además lo hacían de gorila. Dice, ¿qué hizo? ¿Por qué la gente escucha tango y escucha todas cosas soeces, un lenguaje soez en la radio y todo lo demás? Hay que cambiar eso. Eso se hace porque es comercial, entonces para vender algo tengo que decirlo en el lenguaje de Tinelli, que no estaba en el 38, pero es lo mismo. Entonces los que estaban en esa época para vender utilizaban el lenguaje más popular posible. Listo, se cayó. Sigamos con lo comercial. Viene Perón, y Perón... tengo una reunión y no la pude levantar. Bueno, vamos a ver, espero que... no, porque no sabía cómo era el horario de esto, perdónenme. Entonces viene Perón y dice, ¿cómo damos la pelea esta? Y no incluyo a ninguno que no sea peronista, está todo bien, pueden ser de cualquier partido. Pero Perón es el que se preocupa y dice, a ver cómo combatimos nosotros todo esto comercial que viene, las agencias de noticias eran extranjeras, yo quiero tener la tercera posición, quiero enfrentarme al capitalismo y al comunismo y meter el peronismo y todo esto, y digo, ¿cómo hago? Entonces el tipo dice, tengo que hacer una agencia de noticias propia, tengo que tener una radio propia, tengo que tener televisión que en la Argentina no hay. Hace Telam, hace Radio Nacional, una radio que hasta el día de hoy sigue siendo exitosa, a pesar de todos los cambios que he tenido hoy con María Ciudadana, es una radio exitosa. No es una radio que no escucha a nadie. Aún cambiando los gobiernos, está cuarta o quinta en audiencia. Y es una radio con una característica que ninguna otra radio del país tiene, que es, tiene la información de 50 lugares del país, hasta Comandante Gregore, que alguna vez pasé, y ni entré porque me quedaba como a 50 kilómetros de la ruta, Gregore. Y ahí está la radio, una radio que se hizo también como en la época de las hipótesis de conflicto que nos peleábamos con Chile o Brasil, esas radios eran radios de frontera y eran el enclave para ser reconocidos como argentinos, y esta era una propuesta de Perón. Muy bien, eso es lo bueno de Perón. Pero la cagada que se manda Perón dice, bueno, bajamos la televisión. ¿A quién le damos la televisión? A los locos de la azotea. Entonces se lo da a Susini y se lo da a Yankelevit. Dice, ¿quién sabe hacer televisión y radio en la Argentina? Dice Perón. Susini, Yankelevit, bueno, dice, dásela a ella. Dale Canal 7, que no era Canal 7, era Radio Belgrano. Dáselo a ellos que ellos lo saben hacer. Muy bien, ¿cómo se financiaba esto? Con fuertes aportes del Estado, pero a través de las empresas estatales, porque teníamos empresas estatales que ahora se recuperaron, pero que con Menem perdimos, ¿no? YPF, Carbón, ICF, ferrocarriles, bueno, todo lo que ustedes saben que era el Estado. Dice, pero ¿cuál es el contenido que tiene que tener? Bueno, Perón quería que los contenidos de la tercera posición, del peronismo, de lo social y todo lo más, estuviera, pero fundamentalmente para que esa televisión vendiera era comercial. Y entonces tenía 50% comercial y 50% de aporte estatal, que también era comercial, porque había que ir a pelear la publicidad en Telam para que le diera a los medios públicos. No cambió el modelo comercial, por eso digo, los locos de la azotea, Perón. Ahora, Perón, a poco de andar, también dice, che, ¿qué pasa que no nos escucha nadie? Y que los yanquis, que son los que tienen los televisores, no venden televisores para ver esos canales que hablan de Perón. Entonces, dice Perón, ¿qué hay que hacer? Y no, tenés que privatizar todos los canales. Bueno, no los privatizó a los canales, lo voltearon, no por no privatizar los canales, el petróleo, otras cuestiones. Cuando vinieron los liberales, ¿qué hicieron? Y ahí sí fue el acabose de lo comercial. Armaron las grandes cadenas, léanlo a Mastrini, a Becerra, a todos los compañeros que han escrito sobre esto, y de ahí los 50 canales que en el año 60 se concursaron, son los mismos canales a estos primeros concursos que está haciendo Sabatella, que está terminando por estos días. Nunca más
hubo concursos para canales de televisión. Y la televisión fue esa. Una televisión hecha por las grandes cadenas estadounidenses que después se nacionalizaron, pero que tenía ese modelo. Yo soy marplatense y toda la vida vi a Olmedo para hablar de cosas lindas, o a Piluso, quiero decir, o simplemente María, o el negro Brizuela Méndez, o Pinky, y usted se va a Salta, Jujuy, la televisión que vieron todos esos es la televisión de Buenos Aires. ¿Por qué? Por el modelo comercial centralizado, antifederal, de las cadenas estadounidenses que se impusieron en el año 60. Y esos mismos canales. Por eso, ¿qué tiene de bueno la ley? Que habilitó concursos. Tardamos 5 años en hacer concursos, pero ahora hay concursos y eso va a traer un quilombo que dentro de 10 años va a ser muy lindo. Porque hay canales que van a estar hechos por ustedes, por nosotros y por todo lo demás. Va a haber laburo, va a haber gente que se va a avivar, decir, che, no, con esta tecnología abaratamos y esto lo va a haber gente y un día vamos a invocar un Bailando por un Sueño que no lo dirija Tinelli, sino que lo dirija alguno de ustedes. Y que sea un poquito más humano, más social, que tenga otras características. Pero es así. El baile, la comida y todo lo demás están en la esencia del ser humano y van a estar en los medios de comunicación siempre porque la vida, digo, se puede discutir, ustedes son académicos, no tengo problema en discutirlo después de que me digan que me calle. Eso. Digo, comercial. Llegamos a la dictadura del 70, no, antes de la dictadura del 76, otra vez Perón. Esos canales que en el 60 se habían concursado, y ustedes saben que las frecuencias son patrimonio de la humanidad que la administran los estados, y que se llamó a concurso en los años 60, esos 50 canales, en el 70 vencían, porque eran por 10 años. Nadie se atrevió a hacer nada. ¿Qué dijo Perón? Lo recupera el Estado. En el 74, Perón, una de las últimas acciones que hace, dice, si son del Estado, que vuelvan al Estado. Y empezaba a discutir un sistema mixto. Perón, que había hecho la única ley de radiodifusión de la democracia, en el año 53, en el 74 recibe los canales y dice, no los voy a administrar yo, esto no lo puede manejar solo el Estado, hizo reunión con laburantes, fueron los sindicatos, hay filmaciones de esto, y dice, bueno, hagamos un sistema mixto. Perón se muere, viene el golpe de Estado, sistema mixto, a la mierda, no hay sistema mixto, lo maneja la dictadura y fuiste. Pero la dictadura, ¿qué cambia de los canales? Nada. Su contenido, la parte que le interesaba, después comercial. Piensen en la televisión, los que no la vieron, entren a YouTube y vean qué programas había. Lo mismo que había de la década del 60. Comerciales, bailes, uno más tonto, otro más vivo, pero era eso. Comercial, el carácter comercial no se cambió. Llegamos al 80, toda la dictadura dice, tenemos estos canales, lo meten en la doctrina de seguridad del Estado, y habilitan a canales privados. No lo logran llevar adelante. Pero ¿qué es lo más importante de la ley de la dictadura? Que prohibía que las comunitarias, las cooperativas y los sectores sociales accedieran. Lo prohibía. Decía, ninguna cooperativa puede tener medios de comunicación. ¿Por qué? Porque este era el nudo. Para mí ese es el nudo de los medios de comunicación. Tienen que ser manejados comerciales obligatoriamente. Hacer negocios, hagan o no hagan, pierdan o no pierdan con los negocios, pero ese es el espíritu de la comunicación en la Argentina que la dictadura defiende. Bueno, viene Alfonsín, empezamos a juntarnos con Alfonsín, Alfonsín tiene un intento de hacer una ley de medios que vaya y defienda algunos criterios de democracia, Alfonsín se va, no la puede hacer, y fue el último intento hasta el 73. Después vino Cavallo, más allá que haya habido otro gobierno, pero que estuviera Menem de la Rúa, pero el que dirigía esto era Cavallo. Cavallo dice, no me hagan gastar guita en televisión, se privatiza todo hasta Canal 7, Radio Nacional, nosotros esto nos da pérdida, mentira, lo que necesitaban era que fuera más comercial, y que la política, para hacer política, dependiera de los medios de comunicación. Este es el nudo que hasta el día de hoy no hemos logrado vencer. Entonces ustedes van a ver que hasta nuestros candidatos, digo yo, mío, no lo incluyo ni a él, los kirchneristas, para ser más o menos famosos tenemos que ir a los medios. Nos tiene que ir bien en los medios. Porque si te va mal, como a Vudú y a lo demás, no lo encontrás nunca más. Porque te destrozaron y vos no podés jugar nunca más. Por eso el carácter comercial y el manejo de la política desde lo comercial. Por eso el dispositivo de los medios de comunicación es técnico, económico. Y contra eso va la ley de medios. ¿Y dónde está eso? Bueno, esto es lo que hay que construir. Y creo que muchos pasos hemos dado, y por eso reivindico lo de Sabatella en los últimos tiempos, que es esto de hacer concursos. Reivindicamos que se le haya otorgado a los compañeros comunitarios, cooperativos, las licencias, y eso es un avance fabuloso. Ahora, para que eso se pueda mantener,
tenemos que discutir otra cosa. Todos ustedes, el desafío que tenemos. Ojo que hay laburo en estos nuevos medios, no estoy diciendo que no. Y además hay mucha teoría para aportarle a estos medios para que sean más exitosos. Ahora, para que compitan con Vila, vengo de San Juan esta semana, San Juan es Vila. Entonces la preocupación de Vila es ganar la AFA. Entonces con el quilombo de la AFA dice, Grondona es un hijo de puta, miren lo que era, ahora vengo yo. Y si no puedo ser yo, que venga Tinelli. Siempre aparece Tinelli en esta histeria. Y es así, lo dice, y entonces la preocupación de los sanjuaninos vía Vila era a ver cómo copamos nosotros la AFA, la FIFA y todo lo que venga. Digo, para que vea la distorsión, ahí no es Clarín, ahí no está Tinelli, ahí está Vila. Y bueno, lo mismo pasa, y que no me pueden desmentir aquellos que están acá y que viven otra experiencia, lo de Río Negro, lo de Corrientes y todo lo demás, que están escuchando esto, después lo discutimos. Digo, el modelo es comercial, concentrado, antifederal, les preocupa solamente resolver lo comercial. Entonces esa es la pelea de fondo de la ley. Yo, no me dicen que corto, pero si abro otra línea, por ahí me extiendo, así que yo la corto acá, les agradezco, la verdad es una emoción poder contar esto a ustedes y a todos los que estén escuchando en el interior del país. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas las que están aquí y a los compañeros y compañeras que están en los distintos lugares del país. Un poco en la división de trabajo acá que hicimos. Yo le aclaraba en un momento a Néstor que no soy académico, soy Geneise, pero él también lo es. Somos hinchas de Boca, sufridos, hinchas de Boca, ahora vamos a hinchar por Tigre. No, pero no nos vamos a comprar la camiseta, como hacen otros. No, decía, nos dividimos de alguna manera el trabajo. Yo me voy a referir a un aspecto que estaba pautado para hoy en esta reunión, vinculado a una modalidad de democracia participativa que se llevó adelante, pero que si uno no participó o simplemente leyó en aquellos tiempos los diarios más grandes de circulación nacional, puede pensar que es una gran mentira, una mentira más del kirchnerismo. Digamos, yo que tuve la suerte de coordinar con Luis Lázaro, otro de los compañeros que estuvo en todas estas andanzas, y seguramente seguirá, nos tocó coordinar, en mi caso me tocó coordinar 22 de los 24 foros. Yo siempre cuando volvía y veía que, qué sé yo, volvíamos de Resistencia, volvíamos de Santa Rosa, de Bariloche y demás, y veía que en Clarín, en La Nación, en Perfil, en los diarios por ahí de mayor circulación, no había ni siquiera una línea para decir reunión de fascistas que quieren terminar con la Constitución Nacional, o que sea, aunque sea eso, ni noticias malas había. Entre otras cosas, esto uno lo reflexionó después, entre otras cosas porque la estrategia primera fue ningunear. Pensaron, es un intento, nos van a querer negociar algo, esto es lo que había pasado históricamente, cada vez que aparecía algún proyecto, se abría una potencial escena de negociación entre el gobierno vigente y los principales grupos. Previo a Menem, con la posibilidad de derogar el famoso inciso E del 45, que es el que impedía, se lo conocía como artículo Clarín, que impedía que un medio gráfico fuera licenciatario de radiodifusión, después de Menem, para seguir acrecentando la capacidad de concentración y de diversificación en todos los nuevos medios. Entonces al principio no hubo gran resistencia cuando vieron que a pesar de porque esto es una cosa que si no lo miramos con perspectiva histórica, yo le decía a Néstor recién, decía algo de los 21 puntos, porque alguien que no conozca la historia puede pensar que alguien se los encontró atrás de un arbolito o en una botella que alguien tiró al mar,
Entonces alguien dijo, che, esto está buenísimo. No, eso fue producto de una gran construcción. Y me atrevo a decir, ni siquiera fue producto de la imaginación, porque en realidad no hizo otra cosa la sumatoria de esos 21 puntos que recoger las mejores experiencias que venían de fines de la dictadura, en donde Néstor decía recién en las charlas que iba había poca gente. Bueno, si ustedes se imaginan, 83 en adelante, el tema de la radiodifusión era temática de sindicatos de trabajadores de los medios, periodistas y demás, los primeros valientes que se largaron a armar radios truchas, que después llamadas truchas, y algunos sectores del sector académico, ni tampoco todo. Seríamos injustos si decimos que en toda la universidad pública y en todas las carreras de comunicación a todo el mundo le importaba eso. Éramos muy pocos a los que nos importaba. Y bueno, eso fue sedimentando, se armó la coalición y después, para sorpresa de muchos, lo toma en la presidenta Cristina Kirchner, ni bien inicia su primer mandato. Ahí quería llegar. Yo acá, recién Néstor lo mostró, esta es una publicación que se repartió en la presentación de la propuesta. El 1 de marzo, perdón, de 2009, con motivo de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, sin que hubiera mucha expectativa ni que se hubiese filtrado, uno de los ejes centrales del mensaje de la presidenta de la Asamblea Legislativa dijo, y este año voy a mandar un proyecto de ley para pagar una vieja deuda de la democracia argentina, que es derogar la ley de radiodifusión de la dictadura y sancionar una de la democracia. Bueno, ahí, en alboroto, dijimos, nosotros que estábamos adentro decíamos, ¿será? Digamos, cuando algo es tan bueno uno se ha acostumbrado a dudar. Bueno, Irma, que había venido de los tantos legisladores compañeros que venían trabajando en distintas etapas y demás. El año 2009 es un año, por eso yo lo quería poner en esa perspectiva histórica, el año 2009 es el año en el cual en las legislativas no le va precisamente bien al proyecto nacional, a punto tal que el propio Néstor Kirchner, líder indiscutido del proyecto en ese momento, perdió a manos de alguien que yo no lo tenía como con una derecha tan poderosa. Yo sabía que era de derecha, pero no tan poderosa. De Narváez le gana con un poco de plata y bastante exposición mediática. Con lo cual, si uno se manejaba por los cánones de la gobernabilidad, del posibilismo, que era lo que venían predominando como sentido común en la democracia argentina hasta ese entonces, decía, bueno, el proyecto que armamos de la coalición, los 21 puntos, lo que redactábamos y demás, pasa un adoquín más de el camino empedrado hacia el infierno, eso que dicen que está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Todos decíamos, bueno, es más, los que estábamos en ese momento circunstancialmente como funcionarios del Confer, decíamos, bueno, estaremos, qué sé yo, algún día, si alguien no nos dice nada, algún día presentaremos la renuncia y nos vamos a casa, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Aplicar la ley de la dictadura? La verdad que era un destino bastante triste. Sin embargo, la historia fue otra. Primero, hoy que está de moda los derechos televisivos, por todo este escándalo de la FIFA, torneos de competencia y compañía, primero el Estado logra sacar del medio al sector privado comercial en el manejo estratégico de los derechos exclusivos de televisión del fútbol. Y después, el 27 de agosto, otra vez evocando a los locos de la azotea, el 27 de agosto de ese año, la presidenta de la Nación envía el proyecto ya con todas las incorporaciones de modificaciones, lo envía a la Cámara de Diputados.
vuelvo unos meses atrás. El 18 de marzo de 2009, en el Teatro Argentino de La Plata, se presenta esto que alguien podría decir, acá hay un error en la redacción, porque dice propuesta de proyecto de ley, servicios de comunicación audiovisual. No dice proyecto de ley, dice propuesta de proyecto de ley. Bueno, eso fue exprofeso. En realidad, la presidenta Cristina no solo tomó la decisión de afrontar ese debate, creo que por aquellos días una frase que dijo es un costo político alto y alguien lo tiene que afrontar, y una vez más se expuso para hacerlo, sino que quería explícitamente las instrucciones a Gabriel Mariotto, en ese momento interventor del CONFER, fueron que se discuta en todo el país y quiero que sea una ley anotada. Esto es, que las referencias jurídicas nacionales, internacionales, más los aportes que haga la participación popular, quiero que queden consignados en la ley. Bueno, es un ejercicio para hacerlo, si ustedes quieren. Creo que en la página de AFCA están las distintas versiones. Está esta versión, que es la originaria, y la versión final para que vean, más allá de las citas al pie de las introducciones que se hicieron con nombre y apellido, más allá de que periodistas fascistas como Eduardo Feynman alguna vez se rió, me recuerdo que se reía cuando salió la ley, que había una modificación que le había propuesto la agrupación Comandante Andresito de Misiones. Se reía primero porque habrá pensado, Comandante Andresito debe ser un pibe de jardín. No sé qué habrá pensado, porque obviamente no tiene la más perra idea de la historia argentina. Claro, no tiene ni idea. Menos mal que no tiene idea, porque si sabía que era un cacique, hijo medio guacho de Artigas, así que yo peor, era el enemigo en dos patas, Andresito, para el pensamiento de Feynman. Bueno, pero en general eso se ha omitido y me parece, y coincido con lo que decía Néstor, me parece que es una de las grandes fortalezas que tiene la ley, y uno, ahí está, la llamada número 77 es agrupación Comandante Andresito. Decía, explica en buena medida cómo es que pasó la discusión por los medios de comunicación electrónicos, radio y televisión, su democratización, la posibilidad de poder que organizaciones del movimiento popular pudieran erigirse ya no solo en receptores, sino en emisores de sus propios mensajes y demás, pasó de esos pequeños grupos de militantes testarudos y qué sé yo, a convertirse en uno de los ejes de discusión de la política nacional. Digamos, si no, repasemos lugares donde hemos estado ahí con muchos, seguramente muchos de los que están viendo por internet esto, la memorable marcha del Congreso a tribunales, cuando la Corte Suprema demoraba más de la cuenta en resolver toda la cantidad de chicanas jurídicas que el Grupo Clarín fue metiendo para que la ley no se aplique, y de hecho todavía estamos en ese embrollo de alguna manera. Digamos, y una cantidad de cuestiones que hace que hoy la Argentina, o la sociedad argentina, más allá, yo también creo que aplicar la ley es motivo de lucha y demás. De todas maneras, hay un umbral del cual no se vuelve, y es que en la Argentina han florecido, con motivo de este debate, han florecido semiólogos en todas las esquinas. Cualquiera, ya nadie dice tal cosa es así porque lo dijeron en la radio, porque está en el diario, porque está en la televisión. Ya más vale, nos pasamos de rosca para el otro lado, pero va a hacer falta como 100 años para equilibrar. Entonces, cualquier cosa que dicen los medios, decimos, este lo está diciendo porque tiene un negocio. Ya somos todos de escritores de novelas de espionaje y demás. Pero bueno, seguramente estamos un poquito más cerca de la verdad que antes, cuando casi cándidamente nos comíamos cualquier cosa que venía de los medios de comunicación. Los foros que se armaron fueron finalmente 24. Esto no quiere decir que hayan sido las únicas reuniones. Debe haber habido más de 300 de todo tipo.
organizada. Como dice Néstor, ni preguntábamos cuántos había, 20, había 200. Por supuesto, los foros tuvo una entidad mucho más institucional. Se adoptó una formalidad bastante sencilla del decreto 1172 del 2003, que es el decreto de Néstor Kirchner, que reglamenta, entre otras cosas, las audiencias públicas. 2 o 3 reglas muy sencillas: había que cerrar el listado de oradores 2 días antes, había que inscribirse previamente. La inscripción podía ir acompañada con material respaldatorio de lo que se iba a decir en la audiencia, y a los efectos de que todos pudieran decir lo suyo, se estableció el tiempo de 7 minutos por intervención. Había una coordinación arriba por la cual se tomaba nota. Ahí yo traje imágenes de 3 de los foros en la plataforma que ustedes utilizan con materiales y demás. Hay links a la mayoría de los foros, que esta es una pequeña edición que hizo de 2 minutos más o menos por foro, AFCA. Pero hay también, si buscan en YouTube y demás, hay materiales que han subido los compañeros. Yo creo, dejo sembrada acá la inquietud. En su momento lo quise hacer y no lo pude hacer, no me alcanzó el tiempo. Creo que hay que hacer una película de los foros, porque el material está, y es un material histórico que con el tiempo no se va a ver. Este primero es el de acá que se hizo en la UBA, no en este edificio, en el edificio de Parque Centenario, en donde, por supuesto, donde más participación hubo son en las 3 ciudades más grandes, en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En Córdoba creo que hubo como 900 participantes, estuvimos todo el día. Pero también hubo participación en Jujuy, en Misiones, en Resistencia, en Santa Rosa. Recorrimos prácticamente todo el país. En Buenos Aires también hicimos uno. Mira, ahí no me dejan mentir, ahí está Lázaro y el joven ese de camisa blanca. Soy yo con bastante más joven. Y decía, acá en Buenos Aires nos reunimos, hicimos uno también en la Universidad de las Madres. Entonces, se pasaba al frente, se hacía lo suyo. Por supuesto, como ustedes se imaginarán, las propuestas iban desde saludos alborozados a la posibilidad que habría esta instancia de por fin sancionar una ley, hasta... Uno que querían ser candidato decía, qué buena Cristina, gracias por todo esto, no hacían nada. Desde eso hasta, qué sé yo, compañeros de una productora de audiovisual de Misiones que decía, ahí donde dice que la producción tiene que ser diversa, agregar el adjetivo federal. Puntualizaciones, que era por ahí una palabra, pero que afirmaba o profundizaba. Le digamos que dijo el comandante Andresito. Decile, dale. Comandante de la agrupación, comandante Andresito, que es el apunte 77 del inciso H del artículo no sé cuánto, dice: los servicios de televisión por suscripción deberán incluir en su grilla de canales un mínimo de señales originadas en países del Mercosur y en países latinoamericanos con los que la República Argentina haya suscriba convenio, y que deberán estar inscritas en el registro de señales previsto por esta ley. Este artículo, este inciso que hace el comandante Andresito, la agrupación, era porque nosotros no podíamos ver Telesur. Claro. No se podía ver Telesur. ¿Por qué no se podía ver Telesur? No se podía ver Telesur. Entonces, como no se podía ver Telesur, esto era un reclamo que no solo hacía esta agrupación. En el interior, vos lo habrás visto en los foros, dice, ¿por qué no podemos ver Telesur? Pongan Telesur. Entonces alguien dice, bueno, pongan esto en la ley y esto es comandante Andresito. No hay ninguna pelotudez. Gracias a eso se obligó a que en la grilla de todos los canales privados de cable se incluyera Telesur y todos los canales estatales, que todavía no hay muchos. Sí, y por supuesto Telesur está en la grilla de TDA, ¿no? De televisión digital abierta. Es verdad, y digamos,
La cuestión en el caso de esta agrupación, como de tantos otros compañeros, obviamente todo lo que tiene que ver con la integración regional en un lugar de frontera, como es Misiones, por supuesto era una reivindicación muy sentida y demás. Pero decía, y después teníamos que yo, una organización de periodistas por la igualdad, PAR, por las cuestiones de género y demás, que con las compañeras tuvimos discusiones complicadas respecto al lenguaje, a la lengua española. Porque yo digo muchas veces que obviamente no hay nada menos ingenuo que la lengua, entonces no es lo mismo nombrar las cosas de una forma o de otra. Ahora, uno tampoco puede destruir el idioma en tanto la reivindicación. ¿A qué me refiero? Entonces, las compañeras pedían lisa y llanamente una redacción no sexista de toda la ley. Entonces decía, el directorio tendrá 7 miembros. Me recuerdo que, porque me causó cierta hilaridad, decía que había que poner 7 miembros o miembras. Bueno, esas cosas. O lo que yo nunca había escuchado, que cuando se dice actores sociales o actrices sociales, eso nunca lo había escuchado. Pero bueno, son las disputas por el lenguaje que son disputas políticas, no. Y no es que uno no esté de acuerdo con que el lenguaje es uno de los aspectos, pero muchas veces, si se pone solo hincapié en eso, en lugar de generar el efecto de producir un cambio en la percepción, en la conciencia, produce risa, burla y demás, y permite a que quien en serio está en contra de la igualdad lo pueda hacer. Pero después, compañeros de organizaciones de personas con discapacidad, con los pueblos originarios fue una discusión tanto en los foros como en las propias oficinas del Confer y demás, en donde ahí apareció una discusión de la cual yo aprendí muchísimo. Uno piensa, uno se cree muy nacional y popular, muy anticonquista española y demás, pero ahí se da cuenta que está años luz. Entonces, los compañeros de los pueblos originarios nos decíamos, bueno, ustedes han identificado 3 tipos de prestadores. El privado comercial, que es el de toda la vida, el Estado en sus distintos niveles y el sector social sin fines de lucro. Nosotros no somos ninguna de esas 3 cosas. Nosotros le decíamos, no, pero no somos. La Constitución Nacional reformada en el 94 nos reconoce la preexistencia al Estado Nacional, pero no, de ninguna manera aceptamos que nos equiparen con una organización social. Nosotros no somos una organización social. Nosotros somos los habitantes originarios de esta tierra, tenemos nuestras formas de deliberación y de decisión y de organización comunitaria y demás, pero no somos. Bueno. Ahí, después de varias discusiones, hicimos una cosa que es bastante enmarañada, por el cual lo que nosotros también les explicábamos es, con lo importante que era esta discusión, no estábamos reformando ni la Constitución ni el Código Civil, pero a la vez, si uno ve cómo están concebidos en la ley, es prácticamente como si tienen los mismos privilegios que si fueran el Estado. Esto es, no van a concurso, lo que se le da es una autorización y por tiempo ilimitado. No van a concurso y por tiempo determinado como el sector privado comercial como privado social. Y después, bueno, y alguna otra serie de prerrogativas, porque no solo era importante que ellos pudieran tener sus radios, sus canales de televisión en sus lenguas, cosa que ya es una conquista, aunque la naturalicemos ya es una conquista, sino que por los propios dichos de los compañeros, ellos querían también participar en la discusión del sistema integral, no querían solamente dirigirse entre ellos. Entonces, por eso están incorporados a través de representación a el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, en donde participan de igual a igual con organizaciones empresariales, cooperativas, de la universidad y demás, discutiendo el esquema en su conjunto y no solamente la parte que a ellos les toca. De los 24 foros participaron un poco más de 10.000 personas. Muchos de ellos
muy pocos a título personal, la mayoría lo hacía, la mayoría de los que se iban al estrado y hacían uso de los 7 minutos lo hacían en representación de algún tipo de colectivo, organización y demás. Y las otras formas que tuvimos de recepción de propuestas de modificación eran la más tradicional, que es la mesa de entrada del organismo, donde también vinieron algunas cosas. En general, las que venían por ahí eran las de las corporaciones. Entonces, venía, qué sé yo, ahora que están de moda los bursacos, venía TBC, otro hermano de los bursacos, venía de la Cámara de los Cableros Privados, los más grandes, y venían y nos dejaban una propuesta que prácticamente desdecía el proyecto original. Entonces le decíamos no, porque una cosa es la apertura para enriquecer un proyecto de ley y otra cosa es desdibujarlo. Esa no era la idea, sino que la idea era profundizarlo con la participación popular. Y la otra vía se abrió a través de la página web y se dejaron ahí propuestas. Se recibieron más de 1.300 propuestas en total y esto finalmente está en 109 anotaciones que están en la ley, muchas de ellas, si ven, compartidas por decenas de organizaciones que coincidentes planteaban cosas semejantes, entonces se sintetizó en un tipo de redacción de los distintos artículos. Y con esto, ¿estoy en tiempo? Bueno, una cuestión me parece que es muy importante de destacar es por qué la presidenta dio la instrucción de que esto se hiciera así. Uno podría decir, el número final en el Senado y en diputados, esto lo podemos decir hoy, esos días cortamos clavo, no lo vamos a negar, pero hoy con cierta perspectiva y frialdad podemos decir el número estaba, la mayoría estaba. Entonces alguien puede decir, ¿para qué hicieron todo eso? Perdieron tiempo, lo mandaban directo, lo levantaban las manos y chao. No, lo que perfectamente, a pesar de lo que creen o quieren hacer creer los opositores mediáticos, empresarios, partidarios a los gobiernos kirchneristas, Cristina sabía perfectamente en el baile que se metía. No es que no se dio cuenta o fue una picardía, como diciendo, vamos a hacer una picardía política, vamos a meter esto a ver qué pasa. Sabía perfectamente, primero porque es un cuadro político que comprende la realidad argentina, pero además porque los antecedentes históricos. Nosotros en broma decíamos que en algún lugar del Palacio de Congreso está la cabeza del senador, ¿cómo se llama el entrerriano? En una pica está la cabeza del senador Laferrier. El senador Laferrier, era, para los que son más chicos, era un senador por la provincia joven, por la provincia de Entre Ríos, en pleno auge del alfonsinismo, y era una de las caras visibles de la Junta Coordinadora Nacional, que era, qué sé yo, las comparaciones son odiosas, digamos, la cámpora de Alfonsín, algo por el estilo. No estoy diciendo que ningún compañero de la cámpora sea el Cotino Siglia. No. Sí, después le voy a decir. Digo, en cuanto a la capacidad, la potencia y la capacidad de influencia en ese gobierno, y Laferrier era una de las figuras prominentes. Presentó un proyecto allá por el año 87 de reglamentar lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tampoco estaba inventando nada, que era el derecho a rectificación o réplica. Bueno, le cortaron la cabeza, no apareció nunca más y yo me enteré que el tipo no quiere hablar y demás, que tuvo amenazas en la familia y demás. ¿Qué decían los empresarios? No se tomó en el caso de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, casi correctamente diría, porque excede a los medios audiovisuales, eso también corre para la prensa gráfica, fundamentalmente para la prensa gráfica,
¿Qué decían los medios? Tendríamos que editar el doble de un diario, porque si cada vez que publicamos a alguien hay que cederle un espacio idéntico para que y con tamaño idéntico para en la misma ubicación para que lo puedan rectificar, se terminó el periodismo. Eso revela dos cosas. Revela que los tipos declaman la libertad de expresión, pero solo para ellos. De hecho, una cosa muy curiosa, yo de todas las crónicas más o menos risueñas, más o menos serias, sobre el incidente de Narváez con el periodista de la agencia Nova, si uno es un marciano, piensa que fue un diputado que se volvió loco. Y de Narváez, efectivamente es diputado, pero es dueño de medios. Es dueño del Cronista Comercial, es socio de Radio La Red, es socio del Canal América, con lo cual es mucho más grave lo que ocurrió. Y la gente se olvida por los medios, se olvidan de mencionarlo. Por eso digo, revela dos cosas. La libertad de expresión la quieren solo para ellos. Y segundo, a confesión de parte, relevo de prueba. El derecho a rectificación no dice, están obligados a todos los días que le contesten las notas. En todo caso, las notas que le van a contestar, las opiniones, las informaciones, son las falsas, las injuriosas, las calumniosas. Con lo cual, ellos cuentan como parte del patrimonio periodístico o el hacer periodístico que ellos entienden, la difamación, la mentira, la impugnación. Bueno, a Laferré lo colgaron, le cortaron la cabeza, y estaba ese antecedente que, para colmo, en los 90, con un fenómeno más general del mundo, pero que en la Argentina lo vivimos con particular fuerza, que es esta cosa de la desideologización de los grandes partidos políticos de masa populares, en donde la utilización de los medios de comunicación prácticamente pasó a ser el lugar en donde se desarrollaban y se creaban y se desarrollaban las carreras políticas, configuró un tipo de relación extorsiva, digamos, entre los medios de comunicación, los gobiernos y también buena parte de las dirigencias opositoras, que hacían prácticamente impensable la idea de ya no un enfrentamiento frontal como el que hemos presenciado y seguimos presenciando, sino la mera voluntad política de decir vamos a poner en discusión un proyecto en el Congreso de la Nación que para los republicanos que recitan la Constitución todas las mañanas es donde deben discutirse estas cosas. Ya me están empezando a boicotear. Bueno, termino, ¿no? Queda feo que me corten el micrófono como las asambleas. Si molesta lo que digo, dejo de hablar. Con esto termino. No digo, ¿qué es eso? Yo lo digo así. Bueno, sabía perfectamente lo que hacía. No obstante, debemos decir, si somos honestos, todos aquellos que denunciábamos de distintos lugares, estudiábamos, investigábamos y demás, yo por lo menos no salgo de mi asombro todavía de las cosas que sigo viendo. No éramos inconscientes contra qué poder nos metíamos, pero las cosas que uno ve todos los días en los titulares de los diarios, en los posicionamientos de los conductores de los programas de determinados canales y demás, demuestra que hemos tocado un lugar muy sensible de la pelea por una sociedad más justa y que excede largamente al tema que nos convocaba, que era el de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. No. Vamos a retomar tanto en esta sede como en las sedes de todas las provincias que ya están conectadas. Han venido tanto de acá como de cada una de las sedes una serie importante de preguntas.
fuimos agrupando las que podíamos. En algunos casos están anticipándose a preguntas muy ligadas a las clases subsiguientes, así que les pedimos que conserven la ansiedad, la guarden para que sean contestadas en su oportuno momento. Y a los dos respondedores les vamos a pedir que, como son bastantes y tenemos una media hora, sean concisos en lo posible con las respuestas. Algunas de las preguntas podrían ser contestadas en un par de horas, un par de días, etcétera, pero bueno, o vamos a recurrir a su capacidad de síntesis que todos conocemos. Arranquemos con una bien específica porque está ligada a los foros. La pregunta es: ¿esta experiencia de la participación en foros previa a la aprobación de una ley tuvo un proceso similar en otros proyectos? ¿Se tomó como ejemplo para otras leyes en América Latina? Primero voy a aclarar que no vamos a contestar sobre nuestra vida privada. Después, no, a mí me parece que uno tiende a ponerse grandilocuente. A mí me parece que no hay experiencia, sin ser muy arriesgado, en los 30 y moneda años de continuidad democrática, y antes, cuando eso no era del todo valorado, mucho menos, digo, lo de la continuidad democrática. Así que a mí se me ocurre que lo más parecido en nuestro país, acá está Irma Parentela, que era diputada en aquella entonces y encima siempre estuvo vinculada al tema de la educación, con una salvedad, que la ley de educación se discutió en el ámbito, si se puede decir, natural, en las escuelas, en donde está una discusión que excedió largamente a los protagonistas directos, esto es, los trabajadores de los medios, los militantes de la comunicación popular y demás, y se hizo contra, como señalábamos antes, contra el silencio a rajatabla impuesto por los grandes medios de comunicación. Y yo creo que en otras experiencias, con esto corto, experiencias de América Latina, se han tomado de algunos aspectos de la ley. El caso de Uruguay, el caso de Ecuador tienen muchos aspectos similares, pero me da la impresión que no así la experiencia de discusión previa. Así que podríamos decir que discutimos por todos los compañeros de los otros países también. Sí, muy breve, quiero ilustrar con dos informaciones que quedaron pendientes del relato. Después de los foros, va a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, la coalición, el gobierno, el Poder Ejecutivo, los legisladores, plantean hacer audiencias públicas en la Cámara de Diputados y después se plantea en Cámara de Senadores. La oposición plantea, en lugar de hacer audiencias públicas en el Congreso, que se haga en cada provincia. Nosotros dijimos, ya hicimos los foros, ¿por qué no fueron a los foros? No habían ido a los foros la oposición. Entonces, Silvana Giudice y Vila en Mendoza y Reutemann, el reutemismo en Santa Fe, organizan audiencias públicas. ¿Qué hicimos nosotros desde la coalición? Fuimos. Entonces, hay una audiencia pública en Mendoza. Esa audiencia pública, Vila lleva sus cámaras, va Silvana Giudice, un despliegue bárbaro. Se habían anotado 200 personas. ¿Saben cuántos hablaron a favor de Silvana Giudice y Vila? 10. 180 se tuvieron que ir de la audiencia pública porque ellos querían montar un show y no se daban cuenta la raíz que tenía. En Santa Fe lo mismo, duró 3 días. Después de escuchar 200 posiciones a favor de la ley y que seguían mandando textos para corregirla, esto fue después de los foros, levantaron la de Santa Fe. No quisieron hacer ninguna audiencia pública, siguieron ahí. Y algo que tiene que servir de referencia, de lo que decía Bulla, complementa, esta ley no salía solo con los kirchneristas. Si no hubiera apoyado el sector de Lozano, Pino Solana y los socialistas de Santa Fe, en diputado no pasaba. O sea, para la historia, que no quede que se juntaron todos los kirchneristas y como tenían mayoría, no. Hubo que discutir y la discusión participamos todos.
Nosotros, la coalición, los militantes, íbamos a hablar a los diputados, los convencíamos de que esto no era ninguna maniobra, sino que era una cuestión de fondo. Una cosita que hace para entender también un poco el proceso. La posición general de los diputados de la oposición que al día de hoy siguen rechazando a la ley, ya no el proyecto, es la posición liberal de la Constitución de 1853. Es la misma que planteaban en la crisis del 2001, que es que cuando se ven rebasados por la movilización social o por la opinión pública o por la organización popular, dicen, recitan de memoria, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Cuando en realidad normalmente el pueblo se ve obligado a deliberar cuando los que están para representar no representan. Lo bueno de cómo contestan los compañeros es que salteamos algunas preguntas porque contestan la pregunta siguiente. Acá viene otra, viene desde Posadas Misiones. ¿Por qué en esta ley la Iglesia Católica tiene el mismo estatus que en la ley anterior y en toda la tradición jurídica argentina? ¿Cómo se discutió esto? Podría ser, creo que de la ley, no obstante adelanto la posición no de avesado jurista. Tiene que ver con que, un poco se lo decíamos a los compañeros pueblos originarios, con lo importante que fue esta discusión, ni fue una asamblea constituyente, ni fue una reforma de los códigos civiles, penales y demás de la nación. Con lo cual, en el Código Civil, la figura adoptada para la Iglesia Católica es la figura que está en el Código Civil, que es una figura de derecho privada de derecho público. Esa es la razón. ¿Eso significa que uno está de acuerdo? No, ni mucho menos, pero es así, y el objetivo de la ley era la diversificación, la pluralidad, que todos puedan emitir, no saldar cuentas con la Iglesia Católica ni con ninguna otra institución. Yo voy a hacer un poquito más, bueno, para contar la verdad histórica. Se enojó Bergoglio. La Iglesia militó en la coalición por una comunicación, por una radiodifusión democrática, que se reunía los martes, los jueves, los martes y jueves, de necesidad que iba teniendo la ley. Venía el cura Javier Sotera, que hoy dirige Radio María, y militaba por la ley. A tal punto que como la conferencia episcopal se peleaba con Kirchner por varias cuestiones, cuando venía ya la aprobación de la ley, nosotros decíamos al cura, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a enfrentar? No. Bergoglio dijo que con la ley vamos a fondo. Ellos tenían negociado en la ley lo que está en la ley y lo apoyaban, que era la defensa de sus acceso a medios de comunicación en todo el país, las radios de los episcopos, de cada, no me acuerdo cómo se llama, las intendencias de la iglesia, no me sale. Bueno, no importa. Obispado. Hay radios de obispado que se le había dado Duhalde y ellos querían conservar ese espacio. Y la ley nosotros no íbamos a contradecir. Para nosotros como militantes estaba bárbaro que la iglesia, que se peleaba con el gobierno con un montón de cosas, nos apoyara. Pero el último ejemplo fue Monseñor Radrizzani, compañero mío cuando yo estudiaba de cura y amigo de Néstor Buzo. Monseñor, no, por eso la ley tiene un entramado de gente que se conocía de antes, que yo estoy escribiendo un libro que va a salir a fin de junio y ojalá me permitan presentarlo acá. Tiene un entramado de mucha gente que nos conocíamos de distintas cosas, como el caso de Radrizzani. Monseñor Radrizzani, ¿lo vieron en Luján? Si vieron el Te Deum, no digo que todo el mundo tenga que ver el Te Deum, pero bueno, por ahí lo vieron. Ese curita que está ahí, Clarín, la última semana del tratamiento en diputados, había audiencia pública. Entonces lo pone Radrizzani en tapa y dice, la iglesia se opone a la ley de medios, dice Clarín un domingo, que es el día que más vende.
Entonces nosotros lo llamamos a Radrizani, le dijimos, che, ¿cómo es esto? Y a Sotera, si ustedes venían apoyando, ahora se ponen en contra. No, dice, lo usaron a Radrizani. ¿Qué hizo Radrizani? Pidió ir a la audiencia pública, así como son ellos, dice, yo quiero entrar, leer, que no me tomen los periodistas. Entonces con Buzo y alguno más hicimos un operativo para que entrara a la audiencia pública, al auto, se bajó del auto, le pedimos a los diputados que lo dejaran hablar, habló y se fue. En esos leyó un párrafo y dijo, la Iglesia apoya la sanción de la ley de medios. Cuando se baja, nos dice a Buzo y a mí, dice, che, ¿no se podía esperar un poco más de tiempo? Lo miramos al cura, casi lo matamos. Ah, no, si no, no sale, ¿no? Este fue el Radrizani ese que apoyó y la Iglesia apoyó. Si no le gusta el contenido que tiene la Iglesia, pero para nosotros era muy importante que un sector bastante importante en ese momento también apoyara esto, porque esto, y además no iba no contradecía de fondo el espíritu de la ley. Para mí, ¿eh? En la misma línea, ¿se podría comentar acerca de la génesis de los 21 puntos que componen la ley en su discusión inicial? Los 21 puntos, éramos 5 o 6 personas que en el año 2003 algunos habíamos accedido a ser funcionarios, pero que veníamos militando de los sindicatos, estaba Néstor Buzo, Luis Lázaro, algunos en el Confer, otro en Secretaría de Medios, y dijimos, che, ¿no será ahora la oportunidad de la ley de medios? Entonces, bueno, a partir de ahí convocamos así, tipo secta, a Damián Loretti, a Pedro de Farco, a Pedro Lanteri, que está acá, que no sé para qué viene, porque él sabe más que nosotros de esto, pero bueno, él viene. Yo digo que... No, viene a levantar mina. Ah, ¿sí? Sí, sí. Siempre hizo lo mismo. Siempre hizo lo mismo. Entonces nos juntamos y fuimos ampliando y se fueron sumando compañeros de los sindicatos y todo lo demás hasta que vamos a una reunión y había una representación de por lo menos 50 instituciones. Y cada uno tenía un entramado con Eve de Bonafini, con Estela Carlotto, con los organismos de derechos humanos. Otro con los sindicatos. Yo había organizado la COSIMEC en la época de Menem, organización de sindicatos de la comunicación. Vinieron todos los sindicatos de la comunicación. Damián Loretti era abogado de AMARC, de organizaciones de radios comunitarias. Bueno, cada uno tenía un entramado. Y director de la carrera, entonces vienen las universidades. Y así, los Bulla, todos los compañeros de las universidades participaron directa o indirectamente, Mastrini, Becerra, se armó una movida que dijeron, bueno, si esto es posible, y se armó con un pluralismo, muchachos, ahí no importaba si era kirchnerista o no era kirchnerista. Llegar a un acuerdo de 21 puntos, a mí fue inédito en mi vida, porque hacer un borrador, a los que no militan no lo saben, pero los que militan saben, que hacer un acuerdo por un volante cuesta un huevo. Hay que corregir una coma, hay que corregir... Bueno, trabajamos durante varios días, presentamos esto a una asamblea que se hacía en Nueva Tierra, un lugar chiquito, aprobamos los 21 puntos y empezamos a laburarlo. Los que tenían conexión con el Confer, Julio Bárbaro dijo, métanse eso en el bolsillo, se lo llevamos, como yo le decía a Kirchner, vía Parrilli, Kirchner dijo, no está en agenda, pero nosotros seguimos insistiendo, y llegamos a 300 organizaciones. Moyano, la CGT de Moyano, la CGT de Llenaro, la CTA de Llenaro, bueno, todo el mundo se sumaba a estos 21 puntos porque abarcaba el cooperativismo, el instituto movilizador, todo así fue, pero por contactos y porque la propuesta era muy amplia. Y por primera vez creíamos que era posible. Aunque el gobierno no lo tuviera en agenda, creíamos que la situación general ameritaba y iba a dar este resultado. No, nunca creímos que iba a dar pero que por lo menos iba a lograr a tratarse. Sigamos. ¿Cómo se articula el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, con la nueva ley de medios, ya que ellos certifican o no las voces aptas o no para locutar en los medios? ¿Qué rol está ocupando hoy el ISER y cuál es? Bueno, en la ley el ISER sigue siendo el instituto que certifica la matriculación. Hay dos profesiones o oficios que siguen requiriendo por la ley de matriculación.
Uno son los locutores y otro los operadores de radio y televisión. No obstante, el ISER está primero desde la época de Bárbaro, que cumplió su rol con lo que se llaman los institutos adscriptos. Un gran problema del ISER, como en general del sistema de radiodifusión argentina, lo señalaba hoy Néstor, es el centralismo porteño. Entonces, bueno, son de a miles podríamos contar anécdotas de cómo voces maravillosas eran rebotadas en el examen de ingreso del ISER porque tenían tonada cordobesa, santiagueña, cuyana o lo que sea. Bueno, eso se fue paliando de a poco con los institutos adscriptos. El problema es que esos institutos adscriptos son en general privados y muy caros. Entonces, por un lado, sirvió como una solución para que todos aquellos que quisieran ser locutores en Argentina no se tuvieran que venir a Buenos Aires, que por otra parte las vacantes del ISER son muy limitadas, creo que entran 60 por año, se anotan como 3.000 y entran 60, pero además no tuvieran que venirse aquí y podrían hacerlo en sus lugares de residencia y demás. Bueno, hoy se venía haciendo de a poco y ahora entiendo que hay un proyecto más agresivo desde las actuales autoridades de AFCA de trabajar la adscripción con las universidades públicas, con las universidades nacionales, lo cual permite, primero, la gratuidad, segundo, una mayor garantía en cuanto a la excelencia de la formación, y tercero, la articulación entre estudios de periodismo, comunicación, con el de locución, en los dos sentidos, sea que los que hacen locución tengan la opción de hacer unos años más e irse con un título de licenciado, o al revés, los que estudian licenciatura en comunicación o en periodismo, si además le quieren agregar la formación en locución, lo puedan hacer en el mismo ámbito y demás. Así que sí, esa es la ley sigue resguardando al ISER, que forma parte de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, como los únicos que finalmente acreditan los que van a tener el título de locutor nacional o operador de radio y televisión. Bueno, para ser colaborativos vamos a juntar una pregunta de Capital con una pregunta de Avellaneda porque están en la misma línea. Acá dicen que además es lo mismo, después dirán los compañeros de Avellaneda. ¿Por qué el Grupo Clarín aún no se adapta a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Y en ese sentido, ¿en qué se basaban o se basan los grupos de la comunicación cuando introducían o introducen las medidas cautelares? Digo de dos pavadas. Primero, no se adaptan porque son unos inadaptados sociales, como les gusta decirle a todos los que cometen alguna tropelía, son unos forajidos, se resisten a la ley, están al margen de la ley. En el caso de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de manera más explícita, en muchos otros de manera más turbia, pero no es el único caso de vulneración del régimen legal vigente en el caso de Clarín. Ahora nos enteramos que no tienen nada que ver con torneos y competencia. Comparten nada más al 50% una señal, quizás la señal deportiva más importante del país, Teis Sport, pero eso es un detalle. Después cada socio hace lo que quiere y no es responsable de lo que hace el otro. Las cautelares múltiples, ¿por qué presenta las cautelares o con qué motivo? Por múltiples chicanas, coartadas jurídicas y demás. Desde que lo que ya la Corte Suprema les dijo que no estaba puesto en riesgo, que es la rentabilidad. Ellos, en lugar de reivindicar, como a veces hacen con poca convicción, que la ley les coarta la libertad de expresión, terminaron diciendo que si se adaptaban a la ley perdían plata. Lo cual, qué sé yo, hay un ejemplo, yo tengo un kiosquito y digo, voy a vender atados de cigarrillo de marihuana. Entonces vienen y me dicen, no, señor, usted no puede vender cigarrillo de marihuana. Digo, pero me corta la rentabilidad, si son los que más salen. Andan
y que el 4370, para nombrar marca, que no sé si existen todavía. Yo no fumo así. Entonces, digamos, son todas coartadas legales, y lo que demostró, digo, más allá de los casos específicos, lo que demostró es que cuando hablábamos de un poder fáctico, un poder permanente, el poder que habían construido los medios de comunicación, nos referíamos a esto, aunque sin siquiera en la peor pesadilla sospechar las estribaciones que tenía. Nosotros nos quedaba claro que tenían capacidad de arrodillar gobiernos, a apretar a los presidentes de turno, a los legisladores de turno, e imponerles determinados negocios y demás. Así consiguieron la convertibilidad asimétrica, la especificación asimétrica, se me confundieron las dos. Consiguieron la famosa ley de preservación del patrimonio cultural, con lo cual se le quitó la soga del cuello para que no pasaran a mano, sus empresas no pasaran a manos de la banca internacional. Bueno, así fueron consiguiendo distintos negocios. A Menem algo le habrán ofrecido y dado, por ahí no todo lo que Menem quería, y consiguieron transformarse en el multimedio concentrado que soy y demás. Lo que no sabíamos es que tenían tantos jueces a su disposición. Eso no deja de impresionar cómo se ha puesto sobre la mesa el esquema del poder en la Argentina. Digamos, por eso decía que la ley de servicio de comunicación audiovisual excede largamente los 100 y pico de artículos más o menos tecnicistas que componen la ley, y se transformó en un eje de contradictorio y de discusión del poder en la Argentina, ¿no? Sí, yo le agrego a lo que él dice, nadie midió el poder de los monopolios. Lo que sirvió la ley es para desnudar el poder de los monopolios, que nosotros desde la retórica de las organizaciones políticas, sociales, sindicales en los 90, ya la CGT de los argentinos, cuando hizo Huerta Grande, para los que no lo saben, después googleenlo, toda lo que fue el 69, el mayo de Córdoba, el Cordobazo y todo lo demás, su programa era contra los monopolios. Y después esto se retomó, y por eso yo hice hincapié en mi discurso, participación inicial, del tema de la importancia que tiene reconocer quién está del otro lado. Los monopolios son un poder dentro del Estado. Nosotros habíamos denunciado que Clarín era un Estado dentro del Estado. Éramos conscientes de eso porque recorriendo el país sabíamos que tenían jueces, que tienen servicio de inteligencia más importante que la CIDE de Estiuso y de todas las CIDE que puedan conocer. ¿Por qué? Porque esa red que armaron ellos de canales de televisión en cada ciudad, saben vida y obra del intendente, vida y obra de los concejales, tienen el poder de información concentrado. Si ellos quieren pegarle a un intendente o a un concejal de un lugar y le tienen que pegar con un problema familiar, sexual, lo consiguen, lo tienen y lo saben. Es un poder muy grande, por eso no se adaptan. Tienen más poder que Cristina Fernández de Kirchner, muchachos. Tienen más poder que todos nosotros juntos. La ley deschavó eso. No tiene el poder una ley, si no le sumamos gente con participación y más quilombo, a dar vuelta a eso. Pero se desnudó. Y si no está Clarín, está Vila Manzano, que es lo mismo. Porque no tiene estos negocios, pero tiene negocios en las petroleras. Tiene negocios en Mendoza, en la Patagonia, en todos lados. Son dispositivos, como dice mi amigo Lázaro, dispositivo técnico-económico, político, social el que maneja. No es cualquier cosa. Es un Estado, con esto la corto, hay mucho para hablar. Es un Estado dentro del Estado. Tienen jueces, tienen funcionarios. Dentro del gobierno kirchnerista yo conocí por lo menos a 2 funcionarios que a mí me dijeron, no jodan con la ley. Alberto Fernández y Sergio Massa. Me lo dijo en Olivos Sergio Massa, a mí y a 5 compañeros. Dice, no jodan con la ley. Ustedes le quieren meter la ley a Cristina, nosotros vamos a estar en contra de la ley. Cuando se levantó Cristina de una reunión nos dijo, nosotros estamos en contra de la ley. Ni loco la van a aprobar. Ganó Cristina, ganamos nosotros, se aprobó la ley, perdió Massa y ahora va a seguir perdiendo. Pero de todas maneras, ese Massa tiene todo ese apoyo y ese poder.
Le seguimos avisando a los compañeros que están en que algunas de las preguntas que están mandando se están anticipando y son temas específicos de las siguientes reuniones. Abrevando en varias preguntas que están viniendo, las resumiría en una relación entre la producción de contenidos y el tema del federalismo. Esto es lo que la ley plantea en referencia a cuotas de pantalla, etcétera, y cómo esto fue organizándose o desorganizándose a través del tiempo. La reflexión es mía. Sí, el tema federal es un problema cultural. Y yo fui gerente de noticias de Radio Nacional, soy marplatense, no soy nacido en Capital, aunque viví muchos años. Y después estuve en Telesur. Las dos cuestiones me sirvieron para entender lo difícil y lo complicado que es romper con un esquema de concentración cultural que tenemos nosotros en Buenos Aires y que también tiene Latinoamérica. Voy a dar un par de ejemplos para que ustedes entiendan por qué no es tan fácil resolver el tema del federalismo y después doy algunas cuestiones que la ley plantea, pero no son fáciles de resolver. En la gerencia de noticias de Radio Nacional, a mí me entusiasmaba mucho, había elecciones, como hay ahora, un día, un domingo en una provincia, otro en otro. Digo, pongamos cabecera de Radio Nacional en tal provincia. ¿Qué me decían los compañeros, no los funcionarios? Son locos vos si en el interior no hay periodistas. Desde esa concepción, no hay periodistas, no hay profesionales, es muy de ahí, de la base, digamos, pibes que habían salido de la facultad y habían accedido a trabajar en Radio Nacional en el noticiero. De ahí a los funcionarios que me han dicho a mí, y militantes, cuadros importantes, a la gente solo le interesa lo que pasa en Capital Federal, no le interesa en el interior, lo que pasa en el interior. Es una batalla cultural muy larga, ahí no está ni Clarín ni nadie. Es un problema nuestro. Entender que cada provincia tiene una riqueza cultural, económica, social, religiosa, impresionante, y que está en las mismas condiciones de difundir esto que en el otro. Miren ustedes lo que pasa con el servicio meteorológico. Ahora estoy contento cuando voy al interior, gracias a la ley. Antes, cuando uno iba al interior, prendía los canales para ver qué temperatura había, y estaba la de Buenos Aires. Ahora, por lo menos, han inventado un canal en cada provincia, que es el canal de la temperatura. Entonces uno no tiene que salir a la... Pero esto que digo es real. Uno va a Ushuaia y no sabía la temperatura, va a Córdoba y no... Digo, ¿por qué? Porque está hecho esto, que lo dije hoy, viene desde los años 60, cuando se impusieron las cadenas. Cambiar eso es un problema cultural. Y lo corto acá, pero digo, en serio, pónganselo cada uno, pensarlo, si es fácil esto. Se ha avanzado con la ley muchísimo. El INCA, Ministerio de Planificación, invirtieron guita y ahora accedemos a historias del interior, pero bueno, no están todos los días. Yo hice un noticiero, el Panorama Argentino, que se sigue dando todos los sábados por CN23, donde las noticias son de todas las provincias, pero ¿saben lo que me costó decir? Che, ¿cómo vas a poner un formoseño hablando? No se va a entender nada. Bueno, pongamos subtitulado, no jodamos. Pero claro, es cierto, y es cierto que no se entiende por ahí al formoseño o al misionero. Es cierto. Ahora, ¿ellos por qué tienen que entender al porteño? ¿Por qué tienen que entender lo que yo digo, que mi lenguaje es distinto al que ellos manejan? Pero este es un problema cultural. Acá la ley dio las bases. Y esto no hay monopolio, no hay nada. Hay que cambiar la cabeza, nada más. Esta creo, porque estuviste en la cocina de esta situación, Gustavo, que es como para vos. ¿Cuál era el lugar inicial que tenían las telefónicas en el proyecto de ley y por qué luego no terminaron incluidas? Bueno, hoy se mencionó acá la pasada. Había un artículo muy escueto que yo diría que es el germen de lo que hoy es la ley argentina digital que se sancionó el año pasado, que permitía el ingreso de las empresas de servidoras de telefonía básica, poniéndoles una cantidad de condiciones muy importantes, entre ellas estar obligados a prestar la red para terceros, el tema de la última milla y media, la portabilidad numérica, bueno, una cantidad de cosas que hoy
están incluidas dentro de la ley. En aquel entonces, hoy ya no se habla de eso, pero entre otras cosas Clarín decía que Néstor Kirchner ya había arreglado con Telefónica de España, que era un arreglo global, que incluía hasta la norma digital europea para la televisión digital. Bueno, finalmente, como ustedes saben, la norma de televisión digital que adoptó la Argentina es la misma que los países de la región, Brasil picó en punta, que es la japonesa con alguna modificación hecha por los brasileños. Pero bueno, había, como se decía acá, había unos sectores, sobre todo lo habían agarrado, yo creo que de manera oportunista y mezquina como eslogan. Recuerdo a Pino Solanas decir, no se puede cambiar un monopolio por otro, diciendo no podemos cambiar a Clarín por Telefónica, hasta que un día, hecho los números del caso, porque al fin y al cabo, mucha filosofía, mucho pensamiento, pero en el Congreso hay que levantar las manos, tocar el botón. Creo que ya se tocaba el botón, pero a uno le quedó la imagen de levantar las manos. Entonces Cristina llamó a una reunión ahí en el Salón Blanco y dijo, bueno, si el problema es esto, ¿saben qué? Lo sacamos. Dice, estamos tapando el sol con la mano, más adelante tendremos que discutir este tema porque nos guste más, nos guste menos, lo que viene es la convergencia, y cuando la convergencia o cualquier innovación tecnológica no se introduce regulada por el Estado, sino que la introduce el mercado, lo hace de la peor manera. Si la introduce con regulaciones precisas del Estado, hay posibilidades que los beneficios de esas nuevas tecnologías sean usufructuados por todos. Si se hace como en los 90, están los sectores que acceden a todo, acceden a un sobreconsumo de innovaciones tecnológicas, y los que se quedan afuera de todos quedan más lejos todavía, no solo en términos del reparto de la riqueza, sino incluso de las posibilidades que brindan estas tecnologías. Esa fue la realidad, se lo sacó, y ahí creo que se cayó la última excusa para algunos que no tenían cómo justificar que no iban a acompañar esto, que por otra parte habían en numerosas ocasiones habían acordado en que eso era lo que había que hacer. Bueno, acaba de venir un mensaje de Misiones por los comentarios de Néstor de que no se entiende el misionero y dicen que fuiste abucheado en guaraní. Claro. Vamos a ir redondeando con algunas preguntas que se hacen más generales en relación a la función del Estado. Sabemos que tanto acá como en varias de las sedes quedan muchas preguntas sin contestar, pero lo que vamos a hacer acá, e invitamos también a que todas las sedes las hagan, es que con los docentes locales se retome el debate y además se pueda hacer mucho más ida y vuelta, dado que no está la obligación de transmitir y de tener en cuenta que en realidad hay unos 2.000 compañeros conectados tratando de entender de qué se trata esto, así que pedimos disculpas específicas a las preguntas no respondidas especialmente, e invitamos en que cada una de las sedes se retoman los debates, que para eso están los docentes aguardando. En nuestro caso, ahí está Hernán Pajoni aguardando para retomar y charlar con todos nosotros. En algunas preguntas y juntándolos, se hacen preguntas acerca de qué debería hacer el Estado, en relación a educar en una nueva política comunicacional, pero en referencia a esto de ganar la batalla cultural, es decir, no solamente a sentar precedentes en relación a la normativa específica, sino a cómo ir modificando esas estructuras. Y en esa misma línea, aunque ya mucho más específica, preguntan por qué el Estado, por un lado, incentiva la producción de contenidos propios en los diferentes espacios, pero ha dejado la distribución fílmica especialmente en manos extranjeras. Digo, no se ha metido con las distribuidas, con las empresas de distribución y las pantallas específicamente, supongo, además de las pantallas Inca. Sí, son bastante grandes, muy amplias. Digo, en la línea, por lo menos de lo que es mi planteo inicial,
la primera pregunta, ¿qué debería hacer el Estado? Yo creo que lo que el Estado debería hacer, si lo restringimos al gobierno, lo que el gobierno debería hacer para mí es renovar permanentemente este sistema de intercambio y de comunicación con el cual se hizo la ley. Para aplicar el tema de personas con discapacidad, trabajar con las personas con discapacidad, que lo hace de alguna manera. Lo que pasa que la estructura de pensamiento de la mayoría de nosotros, de los funcionarios, de ustedes también, a mí me dan un cargo, yo resuelvo lo que dice la ley y la aplico. Esta ley es una ley muy viva, para mí es inaplicable si no participan los actores involucrados. Es inaplicable, va a llevar mucho más tiempo hasta que alguno se avive y diga, no, pero acá, por eso se hizo un AFCA como se hizo, ¿cómo se llama donde están los de las provincias? El Consejo Federal, el CONFECA. Es recontraabierta la ley. Ahora, poner eso en funcionamiento es también un problema cultural de los funcionarios, de todos nosotros que tenemos que saber vivir y construir en la diversidad. Algunos, y es así. Algunos dicen presidente del AFCA. Bueno, el presidente del AFCA tiene que resolver y resuelve en consecuencia como hacía antes el presidente del CONFER, que era un interventor del CONFER. Digamos, este es un cambio cultural. No estoy atacando a ningún funcionario, pero eso es lo que debe hacer, para mí, cualquier gobierno, y el único gobierno, por lo que se ve, de los que quieren presentarse a ganar las elecciones y el de Cristina, y no abro opinión sobre ninguno de los candidateables, que se jugó por esto, fue Cristina. Y que está abierta la discusión permanentemente, porque así como hizo con las telefónicas, está abierta esto. Acá necesitamos funcionarios, y por eso ustedes que estudian y después pueden acceder a ser funcionarios o a tener un ejercicio de esto, vayan a fondo con la aplicación de la ley en este sentido. No se puede hablar de los discapacitados. Tomo esto porque tuve una experiencia en la semana muy linda con este tema de personas con discapacidad. Si no sabemos el otro qué es lo que quiere, ni cómo se llama. Yo venía diciendo, los discapacitados se nombran discapacitados o tienen condiciones, no sé cuánto, se fueron poniendo distintos nombres. ¿Cuál fue mi mecanismo después de todo este quilombo? Decir, ¿cómo los tenemos que nombrar a ustedes? Hoy se dice personas con discapacidad. Lo mismo que los pueblos originarios. Estoy diciendo de cómo se nominan. ¿Cómo se nominan los indios, pueblos originarios, aborígenes? ¿Qué sé yo? Yo puedo decir cualquier barbaridad como dije de los misioneros. Y le pido disculpas, pero viva por los guaraníes ahí, como los com y todo lo demás. Es así. Es así. ¿Cómo se quieren que los nominemos? Pueblos originarios. En la ley se puso pueblos originarios porque el consenso más grande fue decir eso. Entonces, si ya desde la nominación es así, la ley tiene que tener esa cuestión. El tema del Estado, y esta es para otro diplomatura, y es lo que viene, y es lo que falta, es cómo se garantiza que un sistema de comunicación comercial monopólico, concentrado, internacionalizado, se convierta en democrático. Este es el desafío. ¿Cómo hacemos para bancar los recursos económicos, para bancar todo este espacio que se creó y que la ley viene a empoderar? ¿Cómo se hace sin recursos económicos? Esta es la pregunta. Y el Estado tiene que trabajar ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Estado tiene que poner más publicidad? Ni en pedo. No es un problema de Telan, que tiene que ponerle publicidad a los pueblos originarios, a la radio universitaria. No. ¿Cómo se sostiene un canal universitario? Este no es un problema de Clarín. ¿Por qué las universidades que tienen un canal, cada universidad nacional tiene un canal, por qué ninguno impacta aún en la sociedad? ¿O se ve? Porque hay un problema estructural de cómo se financia esto. Le van a quitar, ya veo los quilombos que hay en las universidades. ¿Qué, le van a quitar a los docentes para hacer el canal? ¿Qué, le van a quitar a los alumnos de esto? ¿Va a faltar calefacción y me van a hacer un canal? Hay que darle esa discusión. ¿De dónde salen los recursos? Entonces, como sí hay recursos económicos para sostener los medios, hay que meterse en la discusión y avanzar en la discusión e incluir en la discusión, como en esta, al sector privado. ¿Cuánto invierten los gobiernos en publicidad? 1.000. ¿Cuánto invierte Unilever, Coca-Cola? 10.000. Y pónganle millones al lado. Entonces, ¿cómo se sostiene los medios monopólicos? Con los 10.000. ¿Cómo se sostiene el resto? No con 1.000, con 500, porque 500 del Estado va acá también.
O no hay publicidad del Estado en Clarín, en Canal 3 y todo lo demás. ¿Por qué? Porque son los lugares que más se ven. Entonces, esta es la cuestión. Y que no es un problema que debe, por eso separo gobierno. El gobierno lo que puede hacer es lo que dije antes. El Estado es una discusión muy profunda que viene para los próximos gobiernos, ¿cómo lo hacemos? Porque así como hay educación pública, va a tener que haber comunicación pública, no estatal. Los medios comunitarios y pueblos originarios se tienen que bancar con recursos, no del gobierno, ni de los gobiernos que gastan en publicidad, sino el Estado, pensar cómo hace para sostener la universidad pública, cómo hizo para sostener las escuelas públicas, hay que sostener los medios públicos, si no, no se va a poder dar la pelea. Por eso mi idea central, que trato de transmitir a lo largo de todas mis intervenciones, es hay que romper con el esquema comercial de medios de comunicación. Si la universidad estuviera en manos de lo comercial, no estaríamos hablando nosotros. Una cosita para agregar a lo de Néstor, de mi experiencia en el pasaje por el Estado Nacional, a través de primero Confer, después AFCA, es que las políticas, que en el caso política pública de comunicación que se llevaron adelante en estos años, ni siquiera en los 12 años, esto parte sobre todo con esta radicalidad a partir de 2009, está muy por delante de la administración pública. Y esto uno lo ve todos los días. Que el Estado argentino, conducido por el proyecto que viene gobernando los últimos 12 años, haya reasumido la tarea de un rol activo en términos de formulación de políticas públicas, no quiere decir que el aparato burocrático lo haya acompañado ni de cerca. Todos los días, decisión fundamental de la ley. 3 actores que pueden ser licenciatarios, entre ellos la gran novedad y la gran reivindicación, el sector social sin fines de lucro. A la hora de hacer un formulario los vuelven locos. Los vuelven locos, le piden escribano, le piden... Cuando hay cuestiones que ni siquiera pasan por el dinero, por eso digo que es una cuestión cultural, ideológica y demás. Hay funcionarios no muy altos, de un rango para arriba, que podrían con los documentos adelante... Doy fe que delante mío, Néstor Picón, en representación de la organización de Villa Tachito, firma como apoderado, y se acabó. ¿Qué hacen? Le piden el mismo escribano que le piden al Grupo Clarín, al Grupo Vila Manzano y demás. Bueno, y así podríamos pensar en 20.000 ejemplos, y esa es una lucha que va a tener que seguir. Es una discusión que hay que seguirla porque las instituciones suelen ser conservadoras, ¿no? Los laburantes que por ahí no lo hacen, obviamente de mala fe, pero si durante 20 años pusieron de esta forma, ubicaron sus cosas, y un día uno va y le dice, no, a partir de ahora lo tenés que poner así, bueno, entra en un colapso psíquico. Entonces, es también una discusión del Estado cómo capacita, discute, ayorna sus estructuras de manera tal de ponerlas al servicio. No solo, en este caso estamos hablando de la política de comunicación, lo mismo se podría pensar en términos de educación, de salud y demás, que seguramente estas cosas aparecen. La burocracia ha quedado muy por detrás de las políticas de cambio transformador que se han llevado adelante. Doy un ejemplo más. Cuando quisimos hacer la estructura de Telesur, era un canal interestatal. Entonces, cuando vinieron los venezolanos, los cubanos, a hacerlo en la Argentina, y no digo que no pase en otro lugar del mundo, la IGJ no permitía inscribir un canal interestatal. Esto va más allá del Kirchner y de todo lo demás. La IGJ dice, no lo tenemos en la estructura, el canal interestatal no está. ¿Cómo? ¿Y las multinacionales? Sí, las multinacionales sí. ¿Cómo funciona una multinacional con sus sucursales, filiales, todo lo demás? Funciona, se inscribe en la IGJ. ¿Cómo se hace una interestatal que cada uno tiene la misma proporción de inversión, esto, el otro? No está. ¿Se entiende? El modelo de jueces, de economía y de los sistemas estatales para poner en funcionamiento es comercial y más que comercial, cada vez más a favor del monopolio. No por este gobierno. La estructura, cuando nos dominaron los monopolios y las multinacionales, convirtieron
todas las instituciones en esa línea. ¿Qué iba a haber interestatal? ¿Quién hablaba de Estado antes de Kirchner? No se podía hablar de Estado, así que menos la IGJ. No, multinacionales sí, rápido, ping, firmen. Bueno, agradecemos a Gustavo Bulla y a Néstor Picone la participación en la diplomatura. Les agradecemos también a todos los compañeros por esta acotación. Néstor Picone ¿podés pedirle disculpas a Formosa y a Misiones, por favor, que se siguen quejando sin parar? No, hay una persona de Misiones que dice, esperaba una explicación más operativa de cómo aplicar la ley en mi ejercicio profesional como periodista, y lo único que veo es más de lo mismo, política y política. Por lo menos en mis intervenciones, calculo que con Bulla no es así. No, lo único que... No importa, no importa. Yo con esto no le voy a contestar con ningún teórico de los nuestros, ni los autodidactas como Martín García, ni Gustavo Bulla, ni Picone, ni Lázaro, ni Mariotto, ni nadie. Que lean a Kapuscinski. Si es estudiante, lea a Kapuscinski. ¿Quiere la academia? Lea a Kapuscinski. Kapuscinski le va a decir que no hay manera de ser periodista si no sos periodista militante, hermano. Si no tenés una opción política, y si no tenemos este espacio, le digo al misionero que seguramente todavía me está mirando, atendeme, lee a Kapuscinski, no leas a Perón, lee a Kapuscinski, que es apolítico si a vos te gusta, y está en la academia. De ahí vas a aprender por qué tenés que estudiar política. Bueno, ahora sí, vamos al cierre con las conferencias. Cerramos también la transmisión con los compañeros de todo el país y cada una de las sedes se quedan, que retomamos con los docentes locales porque ahora sí podemos hacer claramente un intercambio que es parte central de la ideología de esta diplomatura. Muchas gracias por su participación.